Estamos. ¿Alguno que otro quedó? Vamos. Bien. Bueno, vamos, que es lo último que queda, tranqui. Bien, ¿qué dijimos? Al diseñar la distribución del aire en los locales tenemos que tener en cuenta ciertas cosas, ¿sí? El aire suministrado no debe afectar a las personas, ¿sí? O sea que se debe hacer una buena mezcla antes de que llegue a las personas. Lo que hablamos del pleno de mezcla, mezclar con el tema de la incorporación de una toma de aire exterior, ¿sí? Evitar que existan cortocircuitos entre alimentación y retorno. Eso tiene que ver un poco con dónde colocamos la rejilla de insuflación y dónde la de retorno para que no se generen turbulencias, digamos, en ese tema. Reducir el ruido del pasaje de aire a través de la reja a un nivel imperceptible en el local. Hablábamos del tema de, uno es limitar la velocidad máxima del sistema, ¿sí? La segunda es también tener en cuenta la relación de ancho y alto de los distintos conductos, ¿sí? A veces lo que hablamos es de no aflautar el conducto, ¿sí? O sea, que sea excesivamente ancho y muy bajito, por ejemplo, porque eso va a generar ruido en el conducto. Bien, las bocas de suministro deben tener dispositivos de regulación de la dirección del aire y regulación del caudal a suministrar, ¿sí? Vamos a tener rejas o persianas para poder ir regulando tanto la cantidad como la dirección en la que lo vamos a dirigir a ese aire, ¿sí? Y es conveniente que las rejas estén separadas de paredes laterales y del cielo raso por lo menos 20 centímetros, para evitar ennegrecimiento y también rebotes de aire contra ellos, ¿sí? Si nosotros lo dejamos muy, muy cerca de un muro lateral o del cielo raso, ¿sí? Aunque el aire está filtrado, con el tiempo puede generarse como una mancha, digamos, en esa pared, ¿sí? Y también provocar, digamos, por cómo salga el aire, que se genere como una salida medio turbulenta o que haya algún tipo de rebote de aire, ¿sí? Son distintas precauciones que vamos a tener que ir teniendo en cuenta y consideraciones para este cálculo de los conductos. Bien, el cálculo de las rejas. El aire inyectado se llama aire primario, ¿sí? Y provoca un fenómeno de arrastre denominado inducción. Bien, el aire del local es el aire secundario. Cuando hablamos de alcance, y esto es importante que entiendan el concepto de alcance, ¿sí? Es la distancia de propulsión, es el lugar hasta donde llega ese aire, ¿sí? Y las tablas con las que nosotros calculamos nuestras rejas tienen que ver con ese alcance, ¿sí? Hasta dónde debemos hacer llegar ese aire, ¿sí? Nuevamente, recuerden lo que hablábamos, cuando la sección la achicamos, es como que la velocidad sale más rápido, entonces al achicar sección, logramos que llegue más lejos. Al agrandar la sección, no va a llegar tan lejos ese aire, ¿sí? Después, cuando vayan haciendo el cálculo, van a tener que ir entendiendo que esto no es milimétrico, ¿sí? No es que yo porque de 20 por 10 paso a 20 por 5 y entonces el aire se me mueve 5 centímetros más adelante. Es bastante relativo, ¿sí? Hay que tratar de adoptar algún criterio para poder ir eligiendo, digamos, esas rejas según los ábacos y las tablas que tenemos. Bien, entonces ese alcance es el valor máximo que recorre el aire primario le decíamos al que estamos inyectando, ¿sí? Hasta que la velocidad disminuye a un valor admisible en la zona de permanencia. O sea, es como que largamos el aire y se permanece, digamos, en ese local en el que lo estamos inyectando. Bien, el alcance o distancia de propulsión debe ser igual aproximadamente a la distancia entre la reja y la pared opuesta, ¿sí? Depende de dónde está ubicada la reja, vamos a tener alguna pared opuesta que es el límite máximo de ese ambiente en el que estamos calefaccionando, ¿sí? Y ese va a ser el que nos va a dar, digamos, el alcance al que tenemos que llegar. Si no, nos va a quedar parte del ambiente en donde no llega ese aire caliente, ¿sí? Se considera la velocidad de aire admisible de 6 a 12 metros por minuto, debido a un plano a 1,50 m del piso denominado plano de vida. Se ve que el plano de vida no tiene en cuenta la gente alta como yo, que mido casi 1,80 m. Pero bueno, nada, se toma más o menos un plano promedio, 1,50 m, ¿sí? En donde, como garantizar en ese plano de 1,5 m, ¿sí? Que tengamos una velocidad no máxima a 6 a 12 metros por minuto, ¿sí? Nuevamente, esta velocidad es por una cuestión de confort, ¿sí? Queremos lograr
que nosotros no estemos habitando dentro de un torbellino de aire, ¿sí? Porque es incómodo, no hace al confort del lugar, ¿está? La reja de retorno se calcula considerando caudal de retorno y velocidad de 80 a 120 metros por minuto, y determinado el área se elige el ancho y alto de las medidas comerciales. Esto, otra vez, vamos introduciendo el tema, luego en la explicación del trabajo práctico van a ir viendo el paso a paso de cómo tienen que ir seleccionando estas cosas, ¿sí? Van a tener también, como hicimos con los prácticos anteriores, el video y también el PowerPoint asociado a ese video para ver el paso a paso del cálculo, ¿sí? de estos elementos. Este es importante, también lo vamos a hacer hincapié en la explicación del trabajo práctico, no se diseña, o sea, no se coloca retorno en cocina y baño. Creo que está claro por qué, ¿sí? ¿Se entiende por qué? No, yo la verdad no entiendo. ¿Por qué no vamos a poner retorno ni en el baño ni en la cocina? ¿Por qué no ponemos rejilla de retorno? Por los olores. Por los olores, muy bien, correcto. ¿Tiene el olor a baño que vaya de vuelta a la habitación, por ejemplo? O que el olor a bife recién cocinado nos llegue, no sé, al living, que estamos re bien ahí, todos divinos. No, ¿bien? Entonces, recuerden, ni cocina ni baño deben tener rejas de retorno, ¿está? Porque, volvemos a lo mismo, queríamos que el aire sea limpio, el aire esté filtrado, el aire no genere olores, no tenga partículas, entonces no debemos retornar aire que venga de la cocina o de los baños. ¿Bien? Seguimos. Rejas y difusores. Acá vemos gráficamente a qué nos referíamos con el alcance, ¿sí? Y acá está lo del plano. Bueno, acá le ponen 1,80 m, pero toma más o menos alrededor de 1,50 m, ¿sí? Entonces, fíjense que yo tengo una reja colocada, recuerden, las rejillas van en el muro y un difusor iría acá arriba, ¿sí? Estaría colocado acá arriba y largaría el aire hacia abajo. ¿Ven el mouse o no lo ven? ¿Yo estoy mostrando cualquier cosa? Sí, se ve. Sí, ¿se ve? Bien. Entonces, la reja está acá sobre el muro y los difusores van acá arriba sobre el cielo raso, ¿sí? Entonces, la reja larga el aire hacia adelante y el alcance es hasta donde llego. Y si yo, por ejemplo, tengo un ambiente que es una habitación, bueno, mi alcance va a ser hasta la pared opuesta. ¿Está? Ese aire va a tener como una cierta caída y con esto garantizo que más o menos en este plano yo tengo llegada de aire. Cuando hablamos de difusores y tomamos las tablas de los difusores, lo que estamos diciendo es el radio de alcance, ¿sí? Después van a ver una particularidad que es cuando tenemos, por ejemplo, un pasillo largo y colocamos un difusor, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un pasillo muy, muy largo, el radio de alcance no va a ser solamente el ancho, digamos, de nuestro pasillo. Podemos adoptar dos situaciones, por ejemplo, colocar dos difusores para garantizar, digamos, ese alcance, o tomar como alcance quizás un promedio entre el ancho y el largo total. ¿Qué puede pasar? Que bueno, como estamos colocando un difusor para un alcance mayor, se genere quizás acá en el ancho un poco de choque de aire, ¿sí? Acá tenemos el área, ¿sí?, de la sección de las rejas de retorno. Considerando ese caudal máximo que nosotros teníamos de metro por minuto, el caudal que vamos a requerir en el ambiente, ¿sí? Según ese ambiente, la cantidad de caudal que ese ambiente requiere. Y la velocidad máxima que dijimos de 6 a 12, ¿sí? ¿Se acuerdan acá que dijimos de 6 a 12 metros por minuto? ¿Sí? Vamos a poder obtener una sección de reja, ¿sí? Nuevamente, y determinada la sección, vamos a calcular el alto y el largo. De esto van a tener otra vez la explicación la semana que viene con respecto al trabajo práctico. Estas son las tablas para que vayan viendo cómo son las tablas, las van a tener disponibles para poder aplicarlas en el trabajo, porque lo mismo que se hace para aire caliente son los mismos conceptos para aire acondicionado.
Entonces tenemos el caudal en metro cúbico por minuto, ¿sí? Esto es el alcance en metros. Fíjense que no es de a centímetro a centímetro. Pasamos de 3 metros a 4,2, 5,4, 6,6, más o menos, ¿sí? Y después tendrán que ir jugando cómo les da el caudal y el alcance, a ver con cuál reja deberían poder llegar, ¿sí? Y ahí les va a dar entonces la sección de la reja de inyección dada en centímetros. 35 de ancho por 15 de alto. Siempre recuerden que nosotros hablamos siempre ancho por alto. Aberturas, ancho por alto. Puertas, ancho por alto, ¿sí? Entonces acá es lo mismo, ancho por alto. En el caso del difusor, tenemos un caudal, nuevamente ingresamos con caudal, tenemos el radio de alcance, y con esos dos valores vemos cuál va a ser el diámetro de selección de esos difusores, ¿sí? Esto es lo que van a usar en el práctico, pero después tendrán que ir viendo a cada fabricante qué tipo de tablas les provee para poder calcular. La elección de rejillas, obviamente que lo que necesitamos es verificar el alcance, ¿sí? Hay distintas rejillas, tienen las distintas regulaciones. Sin regulación sale recta directamente, y acá tiene una regulación para poder subir o bajar, ¿sí? Lo que vamos a tratar es, en cierta manera, que esas rejillas no sean todas distintas, ¿sí? En lo posible, dentro de lo posible, si por ahí estamos entre una y otra por el alcance, y bueno, trataremos de que en la vivienda tengamos la mayor cantidad de rejillas del mismo tamaño posible, ¿sí? Así evitamos también confusiones en las compras. Hay distintas marcas, esta es una rejilla de pared, esta es una rejilla de piso. Otra vez, no es que no existen, se pueden usar, no son del todo convenientes. Y este es un difusor de techo, ¿sí? Lo llama rejilla de techo porque está como en forma cuadrada, ¿sí? Pero básicamente es similar. La elección del difusor, nuevamente lo mismo, la tabla que habíamos visto son como las anteriores. Y ahora algunos detalles constructivos, ¿sí? Depende de dónde los vamos a colocar. Fíjense, acá tenemos el conducto principal, es este que está por acá arriba. Acá está bajando hacia el difusor, ¿sí? Y se le arma un marquito, digamos, con madera para poder colocar y amorar, digamos, el difusor. Debe tener algún tipo de burlete para evitar que se pierda el aire por ese lugar y realmente sea transportado a través del difusor, ¿sí? En este caso está marcando en una viga falsa, donde se le hace como con yeso, ¿sí? La terminación. Y acá en un cielo raso armado, ¿sí? Acá está colgado desde el cielo raso, ¿sí? Y está el conducto, y acá abajo la fijación del difusor, ¿sí? Otra vez con algún tipo de marquito de madera. Este es en caso de un corte de un conducto, con el ingreso a la habitación. Esto, por ejemplo, sería un corte transversal donde tenemos los muros de un pasillo, por ejemplo, ¿sí? La losa superior, tenemos el nivel del cielo raso, y fíjense que el nivel del pasillo, la altura libre del pasillo es hasta acá, y la altura libre de la habitación es esta por acá arriba, era lo que hablábamos más temprano, ¿sí? Tratar de usar que en los pasillos podemos usar una altura más baja respecto de los ambientes, y utilizar ese espacio para colocar nuestros conductos. Entonces, acá tenemos con un pleno central, o sea, con una distribución central, donde por el pasillo va el conducto principal, y va haciendo las derivaciones, digamos, hacia los distintos ambientes. Y acá entonces tenemos la rejilla de insuflación, ¿sí? En este caso es con una rejilla, y este caso de acá abajo es colocando un difusor en ese pasillo o ambiente, lo que sea, ¿sí? Consideren que el difusor va a ocupar espacio hacia abajo, ¿sí? O sea, necesito ponerle un determinado tramo de conducto, ¿sí? Para poder generar, digamos, esa distribución con el difusor hacia abajo, ¿está? Acá algunas imágenes, fíjense que acá está el marco de una puerta, y por arriba del marco de la puerta está hecho el corte del conducto donde va a ir luego colocada la reja, ¿sí? Acá tenemos otra vez una distribución, ¿sí? Acá hay conductos verticales que quizás están viendo el equipo. Fíjense que sale una curva para allá, acá está colgado, digamos, de
de la losa, ¿sí? Ven acá también las juntas estas que habíamos hablado para unir los tramos que están bien selladas. Acá, por ejemplo, tiene hecho un difusor hacia abajo y acá a la derecha va una derivación hacia una de las habitaciones, ¿sí? Cuando hablábamos de la ubicación de las bocas de insuflación y retorno, esto es un ambiente, ¿sí? Donde esto también lo tienen en la teoría. Lo ideal, fíjense por la forma de distribución, cuando hablamos de rejillas, son todas las superiores, la de abajo es la del difusor, ¿sí? Cuando hablamos de una rejilla de insuflación superior, lo ideal sería que esté en la misma pared y en la parte superior para que realmente abarque todo el ambiente. Esto no solo a veces es difícil de materializar, sino que puede generarse como algún tipo de choque, digamos, en este aire que está acá, al estar tan cerca, ¿sí? Además tenemos que tener bastante altura libre por encima del marco de la puerta para poder generar esto. Entonces, nuestra próxima situación ideal es esta de reja de alimentación en la parte superior y que el retorno esté ubicado en la parte inferior sobre la misma pared, ¿sí? Esta es nuestra situación ideal. Fíjense que el barrido es bastante general. Si por algún motivo tendríamos que llegar a esta segunda situación, nos va a pasar esto, que van a haber zonas que no están barridas y pueden generarse como zonas frías no calefaccionadas correctamente, ¿sí? Y la situación peor es esta última, que es colocar la reja de retorno en una parte superior, donde vamos a tener calefacción en la parte superior y zonas no barridas en la parte inferior. Lo de abajo del todo es un difusor, que el mismo difusor tiene alrededor la parte de retorno, ¿sí? Entonces por eso se genera ese ambiente así, ¿sí? Como esa sección, digamos, circular donde alrededor tiene el retorno. Como todos los sistemas que estamos viendo ahora de todos los distintos sistemas de calefacción, las variantes se pueden automatizar. Estas automatizaciones son posibles mediante termostatos, obviamente, y también van a haber rejillas, ¿sí? Esas rejillas en el interior de la cañería van a tener como rejas de regulación o persianas que van a determinar, van a cortar el suministro en determinados ambientes según la necesidad, ¿sí? Esto es posible hacerlo también con estos sistemas de calefacción por ahí. Bien, y esto es otro formato, digamos, de este sistema de calefacción, que es la cortina de aire caliente, ¿sí? Se puede usar en ingresos, por ejemplo, que están constantemente abiertos, ¿sí? Por ejemplo, una abertura de algún local grande, donde queremos como generar una cortina de barrera hacia el ambiente exterior, ¿sí? Entonces esto específicamente se coloca en ese lugar, ¿sí? El aire caliente se introduce a gran velocidad, con rejas horizontales ubicadas en la parte superior, ¿sí? La velocidad de la boca de salida, en la boca de salida acá se reduce 4 veces, ¿sí? Y el caudal está comprendido entre 20 y 200 metros cúbicos por minuto por metro de abertura. Fíjense que es muchísimo mayor a los 6 a 12 que estábamos hablando en nuestras rejas de un ambiente común, ¿sí? Pero esto es para generar exactamente eso, una cortina que haga como de barrera frente al aire exterior. El aire retorna por rejas que están ubicadas directamente abajo, ¿sí? A propósito estamos colocando específicamente abajo el retorno del aire para que también o sea, ese aire no se desperdicie para los costados, ¿sí? Directamente baja y se forma esa cortina. Luego filtrado, calentado y nuevamente insuflado, ¿sí? Estos son algunos equipos que cumplen esa función, ¿sí? De cortina de aire, digamos. Bien, los pasos que habíamos hablado para efectuar el cálculo. Tenemos que obtener del balance térmico las kilocalorías horas que debemos suministrar a nuestro proyecto. Debemos ubicar el equipo calorífico considerando esas kilocalorías totales. Vamos a ver cuál va a ser el tamaño de nuestro equipo para poder insuflar esas kilocalorías. Y en función de ese tamaño y del proyecto vamos a ir viendo dónde es la mejor ubicación del equipo para después tener la distribución más conveniente de conductos, ¿sí? Una vez tenido ubicado el equipo y hecho la distribución
o sea, esquemática de esos conductos y la cantidad de rejas que vamos a colocar, ¿sí? Ya ahí vamos a tener que tener una semidefinición de esas rejas. Vamos a dimensionar los conductos, tanto de ida, de insuflación, como de retorno. También debemos dimensionar las rejillas dentro de las que sean de tipo comercial, y luego la elección del equipo según demanda y o previsión de ampliación de aire frío. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que habíamos visto que ese caudal, o sea, que queríamos obtener un caudal C, ¿sí? Ese caudal lo dividíamos, el Q total lo dividíamos por 510 para obtener el caudal, ¿sí? Eso es para calefacción. Si nosotros hacemos lo mismo y queremos utilizar el mismo sistema para aire frío, después lo vamos a ver en el cálculo de aire, esa división es por 170, o sea que el caudal es mayor. Por eso dice previsión de ampliación a aire frío, ¿sí? Para un mismo valor de Q, ¿sí? Vamos a tener que hacer una previsión para aire frío dividiéndolo por 170. El método es el método de equifricción, rozamiento por unidad de longitud constante. ¿Qué habíamos hablado? Le habíamos hablado del R, ¿se acuerdan? En el ábaco lo que hacíamos era buscar ese R, ese gradiente R, que es constante. Y es por esto, porque es el método de rozamiento, del mismo rozamiento por unidad de longitud, que sea constante, ¿sí? Ese es el método que estamos utilizando para el cálculo, con el ábaco. La planilla de cálculo va a tener el número del local, según el plano, el nombre, las pérdidas de calor según balance térmico, un caudal C en metros cúbicos por minuto, y el dimensionado de las rejas de insuflación y de retorno. Se tiene que calcular una contrapresión del ventilador, que sigue esta ecuación. Se consideran estos elementos dentro de esta ecuación, y una particularidad es que estos elementos, por ejemplo, cuando en esta ecuación yo quiero colocar el valor de, fíjense que acá dice sumatoria de Z, ¿sí? Recuerden que este simbolito de acá es sumatoria, de Z es frotamiento de las resistencias particulares como reja de alimentación, retorno, filtros, persianas regulables. ¿Qué significa? Que consideramos 2 milímetros de columna de agua de caída de presión por las rejas de alimentación y difusores. Por todas las rejas, no importa la cantidad que tengamos, ¿sí? No es que es 2 por cada una de las rejas. Por tener rejas de alimentación y difusores, vamos a considerar una caída de presión de este valor. Nuevamente insisto, no se amarguen ahora, después en la explicación del trabajo práctico van a rever esta parte de cálculo y todos estos elementos, ¿sí? Este es el ábaco que van a utilizar y que van a tener a disposición para el trabajo práctico, donde entran con un caudal, ¿sí? Chocan con una velocidad y obtienen una R, pérdida por fricción, que va a ser constante. Luego de que este es el caudal total para obtener el R, ¿sí? El caudal total que sale del equipo. Una vez que obtuve mi R, voy a ir ingresando con los distintos caudales para cada ambiente, ¿sí? Para ver, chocando con R, qué sección de conducto voy a ir necesitando. Y luego, como esto me está dando una sección en circular, fíjense que acá termino con un diámetro circular, ese diámetro, con este ábaco de acá, ingreso con el diámetro obtenido y lo convierto a rectangular, ¿sí? El plano que van a obtener, ¿sí? Que es lo mismo que van a ver después en aire acondicionado, es algo similar a esto, donde ustedes van a tener, por ejemplo, acá hay una planta baja y una planta alta, ¿sí? Fíjense que el equipo está por acá, en un lavadero, tiene una rejilla de toma de aire exterior, ¿sí? Que es esta que está acá, está definida la sección de esa rejilla, tramo a tramo va definiendo las distintas secciones de los tramos. En rojo está dibujado todo lo que es insuflación, perdón, en azul está dibujado todo lo que es insuflación, disculpas, y en rojo, en línea de trazo, son los retornos, ¿sí? Fíjense que acá claramente parecería un bañito y no hay ningún retorno, ¿sí? ¿Está? Este lugar de acá no tiene ningún retorno. Este que aparentemente, porque tiene el lavadero al lado, parecería que es la cocina, ¿sí? Fíjense que no tiene ningún retorno, ¿está? Esto que está acá es un conducto vertical que está viniendo de la parte superior, pero no tiene ningún retorno.
Acá sí tenemos en esta pequeña habitación, que debe ser algún office, fíjense que tiene un armario, tiene una rejilla de retorno, y el conducto vertical que está tomando, digamos, de la parte superior el retorno de arriba, ¿sí? A medida, fíjense, salimos del equipo con un tamaño importante, y a medida que nos vamos alejando, ¿sí? Se va achicando la sección. ¿Por qué? Porque de todo el caudal que yo tengo que largar acá al principio, yo acá ya libero una parte, acá libero una parte que va a la planta alta, acá voy liberando una parte en este pasillo, acá tengo otra reja, y se va achicando entonces mi sección, ¿sí? Es similar que lo mismo que hacemos en todo. Cuando hablábamos de radiadores era en la cañería, salíamos con 1 pulgada, íbamos bajando 3/4 y después terminábamos en media. Bueno, acá es lo mismo. A medida que nos vamos alejando y vamos liberando ese calor que tenemos que emitir, la sección se va a ir achicando, ¿sí? Fíjense que acá tiene, la sección esta en cruz, son todo lo que indican secciones verticales, ¿sí? Y en este caso es la subida, digamos, a la parte de planta alta. Está elegida hacerla por acá, va a tener que tener algún tipo de falsa columna en ese sector de acá, ¿sí? Y a partir de ahí sube a este sector de acá arriba. Otra vez esto va a tener que estar revestido en planta alta, marcando como una falsa columna. Y de ahí distribuyo a los ambientes de la parte superior. Nuevamente, esto es un baño, y fíjense, tengo insuflación porque lo quiero calefaccionar, pero no voy a tener ningún retorno. ¿Está claro hasta acá por ahora esto? ¿Lo entienden? ¿Se interpreta el plano? ¿Más o menos? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Acá es otro ejemplo de lo mismo. Nuevamente tenemos, el equipo está acá. En el mismo equipo vemos, probablemente en este lado esté hecho la parte de retorno como subterráneo, ¿sí? No, acá retorno es el azul otra vez, insuflación es rojo. Ahora me cambiaron de color. Fíjense que acá en insuflación sí estoy insuflando en la cocina, pero no estoy retornando nada de la cocina, ¿sí? No estoy retornando nada del baño, ¿sí? Pero sí estoy insuflando calor. Y sí retorno, por ejemplo, del hall y del living, hay 2 retornos en este lugar, ¿sí? Y acá hay algo de planta alta. ¿Está? Esto es más o menos lo que van a tener que hacer para el práctico siguiente. Otro ejemplo de lo mismo. Nuevamente, fíjense que los baños no tienen retornos, ¿sí? En este caso se generó como una rejilla. El baño es como todo un ambiente que tiene como un antebaño, un hall y los distintos baños. Y no tiene retorno, ¿sí? Pero sí van a tener los dormitorios, los distintos dormitorios. Y acá tiene la bajada. Bien. Estas características las tienen que recordar en cuanto vayan diseñando y definiendo las disminuciones y las curvas en los distintos, en el proyecto, ¿sí? Considerar que el equipo de aire acondicionado va a tener una curva de salida, esas curvas tienen que cumplir esto, ¿sí? El radio interior y el radio exterior tienen que cumplir este valor. ¿A qué se refiere con esto? 3/4 diámetro, ¿sí? Esta sección nosotros habíamos hablado que lo pasábamos de diámetro a rectangular, ¿sí? Pero nos basábamos en un diámetro determinado, ¿sí? Si decíamos que el diámetro era 30 y después lo pasábamos a que un rectangular de 20 por 10, bueno, pero nos habíamos basado en que era un diámetro 30, ¿sí? Entonces, esta curva que se genera, ¿sí? Aunque esto sea un tramo rectangular, tiene que tener este radio interior basado en ese diámetro inicial que ustedes calcularon. Esto recuérdenlo, ¿sí? Lo van a volver a ver en el práctico, pero por las dudas hay que hacer hincapié en esto. Y el radio exterior va a ser el radio interior más el diámetro, o el radio interior más el tramo que ustedes eligieron, o sea, este D. Si ustedes lo pasaron a rectangular, será el lado que ustedes tomen para la parte de afuera, ¿sí? Cuando vean el práctico y se pongan a aplicarlo, lo vuelven a rever y en todo caso, si no lo entienden, lo consultan con los ayudantes. Acá la salida, recuerden que habíamos hablado, tiene una base antivibratoria, sale el equipo, acá tiene juntas, hay una junta de lona o de plástico que es en la salida para evitar que las vibraciones del equipo se trasladen, digamos, a
a los conductos, y nuevamente acá está el gráfico del radio, ¿sí? Para ver lo de radio interior y radio exterior. Y las disminuciones. A la salida del equipo tienen que garantizar, a la salida del equipo, ¿sí? Tienen que garantizar que antes de la primer salida tengan un tramo recto de mayor a 3 veces el diámetro de salida, porque es una zona turbulenta del aire, ¿sí? Entonces, para evitar ruidos y que esto se genere dentro de un ambiente, tienen que sí o sí garantizar un tramo recto de mayor a 3 diámetros. Luego las secciones, ¿sí? No tiene que haber estas disminuciones, no tiene que ser una inclinación de alrededor de 25%, ¿sí? La inclinación máxima para transformación de conductos. Otra vez, determinadas pendientes y reducciones. Esto está visto en 3 dimensiones, es la salida del equipo, solamente está mostrando la parte de insuflación, ¿sí? Y en este caso lo mismo, pero hecho con el retorno, ¿sí? Tenemos la insuflación hecha toda en azul, ¿sí? Y acá vienen las los distintos elementos de retorno al equipo. Bueno, chicos, eso es... Bien, ahí estamos. Perdón, me tiró un cartel y no sabía qué era. Bueno, eso es todo para la parte de aire caliente, ¿sí? No va a entrar en el parcial. El parcial del día sábado. Perdón, ¿preguntas de lo del teoría hasta ahora? Nada. ¿Alguna? Bueno. Yo les voy a habilitar ahora un foro de teoría solamente, ¿sí? Un foro general para todos, por si alguna cosa de lo que estén repasando de teoría que vimos hasta ahora, de todos los temas, ¿sí? Les genera alguna duda y quieren consultar algo, y lo consultan ahí a través del foro, ¿está? Hoy entregaron el trabajo práctico número 2, espero que todos lo hayan entregado, y el trabajo práctico 3 lo vamos a iniciar recién el miércoles que viene, que es lo que está según cronograma, ¿sí? Que es la parte de aire acondicionado. Así que no van a tener habilitado nada hasta el lunes, por ahí más o menos, de lo que es el práctico de aire acondicionado. Porque aparte van a estar todos con el tema del parcial, no tiene sentido, no le van a dar ni bolilla. Respecto del parcial, yo voy a coordinar con los docentes el tema del horario, es el día sábado, va a ser de mañana, pero bueno, vamos a coordinar el horario y yo se los voy a mandar por aviso, ¿sí? Así que estén atentos al aviso para ver el horario que inicia. El inicio va a ser, o sea, el parcial va a ser en el Moodle, ¿sí? Va a ser una mezcla de preguntas de múltiple opción, ¿sí? Y preguntas para responder. Las de responder pueden ser escritas o pueden ser gráficas. ¿Está? Más que eso no necesitan saber. Básicamente es de los temas que vimos hasta ahora, alguna aplicación práctica de lo que vimos hasta el miércoles pasado, inclusive. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Patricia, las incorrectas restan. Sí, sí, las incorrectas restan, sí. Patricia, no terminé de entender bien. No nos van a dar un ejercicio de práctica, sino que van a hacer bien preguntas sobre la práctica. Van a hacer preguntas, pero puede haber algún ejercicio aplicado, o sea, no va a ser tipo, bueno, calcular como por ahí habíamos hecho con gas y eso, que era calcular la instalación de gas, no. ¿Sí? Puede haber algo de aplicación práctica, pero no es que tengan que ponerse a calcular nada. No van a tener que usar tabla de radiadores, no tienen que usar nada, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no van a hacer un ejercicio de aplicación que tengan que calcular. Puede llegar a haber algo de aplicación, como para que tengan que dibujar algo o algo así, pero ¿entiende? O sea, es de aplicación práctica, pero no un cálculo de que tienen que calcular una instalación ni nada por el estilo. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió mejor? Bien. Patricia, te hago una consulta. ¿Vamos a tener que subir alguna foto con el ejercicio? ¿Es necesario que tengamos papel y lápiz o es todo digital? No, por las dudas tengan a mano papel y lápiz. Puede que sí, puede que no. Está bien, listo. ¿Sí? Por eso les digo, puede haber algún ejercicio como de aplicación donde tengan que dibujar algo. ¿Sí? Perfecto. Y eso lo pasamos a PDF y lo subimos al Sí, parcial. un JPG, un PDF, ya más o menos esas modalidades, el cuatrimestre pasado las estuvimos viendo. ¿Sí? Listo, perfecto.
Quienes tengan, por ahí va a estar, como es un arte de múltiple opción y las de responder se dividen normalmente en dos partes, así que la primera parte de múltiple opción va a ser primero y después va a estar las de responder con lo que sea gráfico como segunda parte, ¿sí? Van a ser dos partes separadas. Van a tener un determinado tiempo para cada cosa, que va a estar especificado al momento de arrancar, aparte del Moodle les dice bien el tiempo que tienen, cuánto les queda, lo vamos a manejar siempre en formato secuencial, eso no va a cambiar. Así que ténganlo en consideración, igual se los voy a volver a aclarar ahí en el escrito, en el parcial para que lo consideren. Quienes tengan inconvenientes técnicos, ¿sí? Comprobables, directamente no importa si rindieron parte 1 o parte 2, o sea, no es que porque ya tengo la parte 1 rendida y tuve problemas en la 2, no, el que tenga problemas técnicos, el día lunes se les va a tomar un oral, ¿sí? Con videollamada. De todo el temario del parcial exactamente igual, ¿sí? Pero cualquiera que tenga inconvenientes técnicos, que puedan certificar su inconveniente técnico, el día lunes, no es que van a recuperatorio, ¿sí? El día lunes les vamos a tomar un oral, ¿está? Con videollamada a quienes tengan, uno por vez, obviamente, si hay más de uno, se les va a tomar un oral directamente uno por vez el día lunes. Patricia, ¿puedo insistir? ¿van a ser vía Zoom o va a haber un foro para consultar? No, lo que les dije recién, les voy a abrir un foro pero a ver, traten de no estar el viernes a las 10 de la noche mandando una consulta, pues ya no les vamos a dar bolilla, les aviso. O sea, yo les voy a tratar de responder entre hoy y mañana, a más tardar, algunas consultas por foro de algo que tengan alguna duda, les voy a abrir un foro que va a ser foro teoría, listo, foro teoría parcial o una cosa así. Yo te digo las consultas en el parcial, o sea, mientras estemos rindiendo, ¿nosotros tenemos algún medio para comunicarnos? No, probablemente ahora quiero terminar de definir con los profes, pero como el año pasado, lo que vamos a hacer muy probablemente va a ser solo una videollamada, ¿sí? Vamos a dejar un link abierto, ¿sí? Para videollamada, y el que tiene que hacer una consulta, se conecta, pregunta, camarita prendida, y ahí pueden hacer la consulta. ¿Sí? Patricia, ¿hay que tener preparada la impresora? Nosotros no esperamos que ustedes tengan que imprimir nada. Cualquier cosa que se haga va a ser factible de que ustedes lo puedan hacer a mano sin necesidad de la impresora. El que quiera tenerla disponible por las dudas la puede tener, pero yo preveo que no todos tienen impresora y que no todos tienen esa posibilidad, con lo cual el parcial va a ser posible para hacer sin necesidad de impresora. Pero va a haber un ejercicio de ese tipo que tenés que dibujar algo. Puede haber, como puede que no. Ah, bueno. ¿Sí? Pero va a ser sencillo, no va a ser nada extremadamente difícil. ¿Sí? ¿Alguna consulta más, chicos? El horario, ya les digo, se los voy a definir bien ahora por un foro, por un aviso, les voy a mandar exactamente el horario, no se preocupen, a las 8 de la mañana no va a ser. A partir de las 9 por ahí será en adelante. ¿Sí? Lara se ríe, pero es cierto. La única que me muestra la carita. Bueno, chicos, ¿alguna consulta más? Igualmente, si tienen alguna duda, alguna otra cosa más, y quiere consultarle en el foro a los docentes ahora, a sus respectivos docentes, alguna duda de teoría, lo que fuera, le pueden ir preguntando también. Ya les digo, ahora a las 2 les voy a habilitar un foro de teoría y pueden hacer alguna consulta. Chicos, alguna consulta puntual de algo que no entendieron, estuvieron leyendo y no entendieron, ¿sí? Se asume que ya a esta altura estuvieron leyendo y no tengan que explicar todo de cero. Patricia. Sí. Sí. Se arrepintió. Roberto. No, ahí está. No salía. Por más que el horario no esté definido, es decir, que no sabemos si arrancamos 8:30, 8, es a la mañana y en esa franja horaria más o menos, ¿no? De 8 a 12. Va a ser de 8 a 12, no va a ser más de eso. O sea, o es 8:30, 9 o 10, una cosa así. Está bien, pero es a la mañana, digamos, ¿no? Es que... Es a la mañana, sí, no les voy a clavar a la tarde. Perfecto, gracias. Bueno, ¿tienen alguna consulta más? Porque mi perra decidió que se terminó la clase ya. ¿Algo más, chicos? No. Bueno, ahora les habilito el foro y después hablamos. Las dejo porque si no me van a matar. Chao, chicos, y disculpen. Adiós. Chao. Nos vemos.